Lo que queremos nosotros es que llegues a casa, hagas clic, clic y en 5 minutos o 3 o 2 o cuanto menos mejor, tengas tus mejores jugadas con tus goles. Yo creo que el impacto social de la inteligencia artificial aplicada al deporte adaptado e inclusivo va a ser muy importante. Lo que queremos es esa hiperpersonalización, que tú tendrás tus stats con tus imágenes personalizadas, tus mejores jugadas. Esta es una cámara que tiene 1 año y poco, la mejor cámara del mundo en estos momentos. Tiene 3 objetivos y divide el terreno de juego en 3 partes. Hemos estado el último año y medio 3 veces en China y ahí que van a full. Están haciendo ya pruebas beta con cámaras nuestras y con otras multicámaras, con realizador, con inteligencia artificial. Bueno, Jordi, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Bien, muy bien, encantado de estar aquí y de hablar del mundo del deporte, de tecnología y de explicaros todo lo que hacemos. Un placer. Perfecto. Sí, sí, ya como pequeño spoiler, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito bueno, del sector audiovisual en Ujú, el deporte, que es un ujú, tema que está en boca de todos, de hábito de consumo, a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? ujú, Y qué mejor que tú viniendo a representar ATM Media, ¿no? ujú, Con la plataforma de Plus, ujú, para poner un poco en contexto qué es ATM Media, para que la ujú, gente se ubique y en concreto la plataforma de Plus. ujú. Pues es un proyecto que nace de una necesidad. Normalmente, como la mayoría de proyectos empresariales o de emprendimiento, ¿no? Nosotros nacemos en 2020 de una necesidad, que es cuando llega la pandemia. Yo estaba en una empresa de eventos, haciendo eventos, y de golpe y porrazo nos Se clausuran acabó los todo. eventos y ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Eh, no podemos hacer eventos en el público, somos gente del deporte, organizábamos eventos deportivos pues vamos a buscar tecnología, ¿no? Y buscando tecnología por el mundo, pues dimos con una tecnología que con el tiempo hemos mejorado y empezamos pues a emitir con cámaras de inteligencia artificial, que es nuestro core business, ¿no? Y con todo lo que se desarrolla a posteriori, en 2020 fruto de una necesidad. Luego, rascando y descubriendo, ya vimos que había proyectos que estaban empezando en Estados Unidos, básicamente en high school y college, am, por razones también de avance tecnológico unido a temas de sostenibilidad económica, y vimos que había un largo recorrido y de ahí nació nuestro proyecto empresarial. Venías del sector de eventos deportivos, pero de Correcto. la parte audiovisual, ¿tenías algo de experiencia ahí o era un poco lanzarse a ver? Bueno, siempre muy vinculado, porque al final nosotros, o mi experiencia ya como senior, pues más de 25 años organizando eventos de campeonatos del mundo, diferentes especialidades, muy vinculado obviamente a televisión y al producto media, y para mí era muy natural, ¿no? Y cuando eso, ¿no? Cuando buscábamos tecnología nos dimos cuenta que la inteligencia artificial, que por entonces la inteligencia artificial existe desde los años 50 del siglo pasado, que se ha ido desarrollando, pero el boom han sido los últimos 2 o 3 años, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la inteligencia artificial había hecho muchos saltos importantes con la tecnología para audiovisual y de ahí vino que nos lanzáramos, ¿no? Porque al final es un territorio también muy familiar para nosotros, ¿no? Porque cuando hablas de necesidad, ¿era necesidad en el mercado o vosotros de pivotar un poco en ese Sí, momento puntual de la claro, pandemia? las dos cosas. Al final el mercado exigía que el deporte, y sobre todo en Cataluña, hubo otras zonas de España, pues que hubo más apertura. En Cataluña el cierre fue importante pues en mi caso yo tengo 2 hijas que en ese momento ya aún juegan a vóley y en ese momento pues 5 años menos, muy jovencitas, y jugaban a vóley y quería verlas, ¿no? Con mi esposa queríamos verlas y se nos ocurrió, pues vamos a ver si hay tecnología por ahí, ¿no? Y entre eso y la necesidad también empresarial de tener algo como mostrar, de tener una ventana audiovisual en momentos en que un equipo no podía operar porque estaba cerrado, los espacios solo podían ir los deportistas, pues de ahí vino esa necesidad y salió el proyecto, ¿no? Porque, claro, lo pintas como si fuera, esta es la necesidad, creamos el proyecto, pero ¿cuál fue el mayor Sí, reto? Porque imagino que cuando pones IA, claro, tecnología, sí. audiovisual, son factores bastante complejos. Sí, obviamente no teníamos ni papa, nos costó mucho importar esa tecnología. Con un técnico nuestro que instalaba las cámaras y yo las gestionaba, empezamos a operar
Con mi socio inicial, José María Casanovas, pues adquirimos, recuerdo primero, 4 sistemas Vale. y empezamos a hacer pruebas y nos íbamos, recuerdo, por Barcelona, en el pabellón de INEF hicimos una prueba, hicimos en un campo de fútbol también, de zona Valldebrón. O sea, era pura prueba y Claro, prueba error. testeando y además los algoritmos hace 5 años no tenían la calidad de ahora, ¿no? Y afinando. Y así empezó todo, como nace desde un emprendimiento, cuando tienes tu compañía de eventos parada, dices, tenemos que hacer algo, ¿no? Y de ahí vino la idea y la necesidad y al final también nos dimos cuenta que el mercado tenía esa necesidad y de que eso podría generar una vertical de negocio a lo mejor o tener vida propia como proyecto empresarial. Y de ahí vino todo, ¿no? Al final vimos que en Estados Unidos ya había un proyecto incipiente de PlayOn, que ahora tiene 11.000 cámaras en Estados Unidos, en high school y college, y nos lanzamos. Empezamos a buscar dinero, levantamos una primera ronda, ya en 2020, de hecho en 2021 constituimos la empresa y a finales de 2021 levantamos la primera ronda. Y a partir de ahí a volar. A nivel de feedback de estas primeras pruebas, ¿no? Que decías en pabellón de INEF, estos Mm. campos, ¿cuál era? ¿Tú notabas que al principio ya la gente tenía interés en que Sí, eso sí, sí, llegara a sí. ser una realidad? Sí, porque al final la gente, o sea, ¿por dónde puede ver esto? Además son cámaras muy versátiles que puedes mandar la señal SRT, RTMP, puedes mandarla cualquier soporte, Twitch, YouTube, una OTT, una web, donde sea, por lo tanto es muy versátil. Y la gente, pues obviamente, pues, sentía curiosidad, ¿no? Y sobre todo, que de ahí también esta tecnología con inteligencia artificial nace al principio, en los primeros años, que diría 2016, 17, 18, nace para el videoanálisis, para la performance de los jugadores, ¿no? Que la calidad de streaming no es tan importante, ¿no? Que lo importante era captar la imagen para generar datos, ¿no? Datos, sí, Exacto, claro. ¿no? Y nace de ahí. En lo que nosotros le damos una vuelta, intentando mejorar y entrenando mucho los algoritmos para que realmente sea muy bueno a nivel de streaming. ¿Vale? Que no es perfecto aún no tiene la calidad de una cámara operada, pero cada vez se acerca más, vamos. De hecho, en planos amplios de máster, a veces dudas si es una cámara operada o no. Claro. O sea, el foco empezó siendo quizá videoanálisis, ya derivado a Correcto, sí, sustituir una retransmisión profesional exacto, con, bueno, con operario humano, ¿no? exacto. De hecho, todo el mundo utilizaba esa tecnología. De hecho, los equipos de élite, Sí, sí. Barça, Real Madrid, de los grandes equipos del mundo del fútbol, utilizaban ya estas tecnologías muy centradas en el videoanálisis, en la captura de datos, básicamente, ¿no? Y nosotros le damos esa vuelta. Decimos, oye, vamos a ver, pero al final, cómo podemos democratizar, porque al final, aquí va muy ligado en lo que está pasando en el mundo, ¿eh? Yo tengo una teoría que es un poco compleja, ¿no? Pero es cierto pero cierta, que hemos pasado de ser una sociedad de negro sobre blanco a ser una sociedad audiovisual. ¿Eh? Para lo bueno y para lo malo leemos poco, consumimos Sí. mucho contenido audiovisual, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para democratizar el contenido audiovisual de ese deporte que no genera incomes, ¿no? Que no genera revenue o que lo genera muy, muy poco, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues democratizar el contenido audiovisual. ¿Cómo lo hacemos? Con una tecnología escalable, ¿no? Y con calidad suficiente para que sea atractiva y con unos costes bajos. Nosotros vemos esa ventana cuando vemos que eso se utiliza para el videoanálisis y que si afinamos algoritmos y metemos muchas más herramientas en código, podemos hacer que esa retransmisión sea atractiva también en streaming, ¿no? Y es ahí donde vemos la oportunidad. Cuando creíamos que habíamos descubierto el Santo Sí, Grial, sí. vemos que en Estados Unidos Había- PlayOn lo estaba haciendo y con una ronda de saque de 20 millones de dólares, vale. ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar, Bueno, pero os servía de pero referente un poco muy referente, para. muy Claro. referente. Es decir, cuando tuvimos esa visión y cuando lo contrastamos, pues oye, no vamos tan equivocados, ¿no? O Claro, sea, en Estados Unidos se está haciendo, en high school y college, nos lanzamos. claro. ¿Y cuál fue el primer proyecto que validó? Decir, vale, más allá de pruebas, Cuando prueba-error, se ¿cuál fue el primero que dijo, vale, esto tiene sentido? probamos con varios clubes, diferentes deportes. De hecho, la tecnología cuando empezamos tenía unos 12 algoritmos para 12 deportes diferentes. Cada deporte tiene un algoritmo
Y ese algoritmo pues, se ejecuta cuando tú desde un CMS configuras un partido, le das a un clic para darle al algoritmo y a partir de ahí trabaja en ese algoritmo. Pues empezamos ahí con los fútbol, ¿no? El Sí, fútbol es el rey en este país, sí, sí. baloncesto, voleibol, los típicos, ¿no? Y, y validamos con varios clubes y nos fuimos a ver la Unión de Federaciones aquí en Cataluña. am, Les presentamos el proyecto, les encantó. Decidieron lanzarse con unas cuantas cámaras también y se planteó construir una OTT, ¿no? Y construimos una OTT, una plataforma que es E+, ¿no? Nació como Sport Plus y ahora es E+, para dar salida al deporte en ese momento autonómico de Cataluña, ¿no? Y así empezamos, Claro. así como empezó el proyecto. Entonces, con poca financiación, pero con mucha ilusión, así empezó el proyecto, pues a partir de septiembre de 2021 ya con una plataforma que iniciaba y empezábamos pues cada fin de semana con 30, 40, 50 retransmisiones. A nivel de el margen de error que tiene el no tener una persona, ¿no? Mm, Involucrada y realizando la realización. ¿Había muchos errores al principio o era Claro, desde el principio ya decías, ostras, sí. bastante bien, lo hace ya bastante bien? ¿Cómo vais a entrenar este algoritmo Sí, para que no claro, haya errores? claro. Si tú analizas un partido de fútbol son 90 minutos. Mm, En 90 minutos las situaciones hay muchas situaciones. Hay centenares y centenares de situaciones diferentes. Por aquel entonces, y hay una imagen del 2021 que recordaréis seguramente muchos, que es una cámara siguiendo a un linier con alopecia. No vale, sé sí, no sé sí, si me hizo suena, famoso. sí, sí, Eso que es se fue es bastante. una cámara de nuestra tecnología en UK, en Vale. Inglaterra. Y obviamente el algoritmo creía que la alopecia del linear era un balón, ¿no? Y eso pasaba en 2021. Entonces, mm, en hockey, en field hockey, en hockey hierba, que tú conoces bien, am, pues por ejemplo en el penalty corner, el algoritmo, claro, muchos jugadores se van a medio campo Claro. y el algoritmo estaba dudando si tenía que seguir a la bola o hay muchos jugadores en el centro. Pues las variables es bola, más jugadores, más las medidas que le das del terreno de juego, los principales. Luego, si entrenas al algoritmo, le das dando variables, ¿no? Entonces, el algoritmo dudaba y, hostia, ¿me quedo en el centro del Claro. campo o me voy donde van a sacar el penalti corner, ¿no? Y a veces también nos pasaba que el jugador o jugadora con su posición de pie y stick nos tapaba el balón a la Vale. bola al algoritmo, ¿no? Entonces aún se perdía más, ¿no? Pues todas esas situaciones hay que entrenarlas al algoritmo. Entonces empezamos a afinar, afinar, afinar y hasta conseguir pues, tener un nivel de error bajísimo, Claro. bajísimo. Claro, porque estas variantes que le tienes que poner al algoritmo, Ujú. que dices que cada deporte es un algoritmo, ¿no? Porque Correcto, evidentemente tiene correcto, sus dimensiones, su correcto, estilo de juego, sus jugadas particulares. correcto. Claro, esto dificulta la configuración. O sea, ¿hay algún límite de deporte que no, aquí no se puede? Este tiene. Sí, básicamente se juega, o sea, se puede grabar con inteligencia artificial. Oye, con todo, pero para tener una realización automatizada tiene que ser un espacio cerrado, es decir, un terreno de juego, ¿no? Es el espacio de fútbol, hockey, rugby, Sí, sí. baloncesto, lo que Dimensiones del sea, terreno, sí. dimensiones de terreno, básicamente. Y porque ahí creamos en programación, creamos una máscara que llamamos, que es decir, le delimitamos el espacio para que el algoritmo no se vaya, Por ahí, ¿no? por ahí, A ¿no? ver, Porque a veces pasaba, ¿no? a la grada o. Sí, no, a veces pasaba que una bola que subía o pasaba un pájaro y al inicio la cámara seguía al pájaro, ¿no? Claro, Eso pasaba, ¿no? Entonces tú, ¿cómo consigues todo eso? Entrenando mucho el algoritmo. ¿Cómo se entrena el algoritmo? Pues pones una cámara con el algoritmo a ver partidos y partidos y partidos y partidos y partidos, claro. situaciones, Y situaciones, le vas situaciones, y vas marcando. corrigiendo. Vale, Y vas corrigiendo. Error, vale. corrección, error, corrección, error, corrección. Es una locura. Esto son horas y horas y horas, ¿no? De entrenamiento del Mm. algoritmo. Al final, la IA es, aportas unos datos Sí, y sí, entrenas un modelo y ese modelo te da un resultado. sí, sí. Al final, yo siempre lo digo, que suena muy mal, cuando he hecho alguna conferencia sobre inteligencia artificial, la IA es tonta. Es decir, y es tonta porque si le das el dato incorrecto, No sirve. no Sí, sirve de nada. sí, sí. Entonces no tiene capacidad de decir si ese dato es correcto o no. Por lo tanto, pasa por nosotros
darle los datos correctos. Y ahí hay un curro Ya, bestial, me imagino. bestial, ¿no? Muchas horas. ¿Y este margen de error de cuánto es? ¿Lo tenéis calificado de algún modo? Ahora Es- mismo en deportes como el fútbol o el baloncesto o el hockey, que el hockey es muy complejo porque son grandes campos, Mm, ah, solo con una cámara que es verdad con 3 objetivos como Claro, esta, aquí la tenemos, que estas son las de buena última muestra. generación. Am, Aquí, para que lo entiendas, para ganar precisión también, esta es una cámara que tiene un año y poco, salió en el mercado, es la Mm, mejor cámara del mundo en estos momentos. Tiene 3 objetivos y con esos 3 objetivos la cámara va conectada a una BPU, a un ordenador, y divide el terreno de juego en tres partes. vale. Lo que hace el algoritmo es coser esas 3 partes y generar ese efecto de broadcasting, zoom in, zoom out, izquierda, derecha, ¿no? Entonces, dividiendo el terreno de juego en esas 3 partes, se consigue minimizar errores, ¿no? Le das Claro. mucha más información y segmentada al algoritmo y eso hace que sea más preciso. Entonces, a base de horas de entrenamiento, yo te diría que ahora en fútbol es raro ver un error. Vale. Cuando existe un error que es evidente, pero que el juego está parado, es cuando entran 2 balones en el terreno de juego, ¿no? Claro. Imagínate que alguien está calentando, Ahí se se le vuelve un cuela. Y poco... ahí dice, bueno, ¿cuál es la buena? Claro. Sí. Y ahí de la inteligencia artificial demuestra que es tonta. Para él no Mm, sabe cuál es la bola buena, ¿no? Porque para él son iguales esas 2 bolas, ¿no? Entonces, si no hay, realmente, si no hay interrupciones no previstas, el algoritmo es muy válido. Te diría de 1 por 1000. Realmente funciona muy bien. va. Y a nivel de monetización, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿cómo monetiza TM Hay, Media o la plataforma de Plus? Claro, ahí en nuestro modelo de negocio, al final no somos una startup porque no creamos de forma orgánica tecnología, sino Mm, que estamos asociados a partners, pues un partner que nos da las ópticas, la estructura, ah, etcétera, y al final construimos en base a diferentes tecnologías, pero somos una startup en concepto de crear un modelo de negocio, ¿no? Es decir, cómo monetizas todo esto en un ecosistema deportivo amateur y de base que tiene pocos recursos, ¿no? Entonces, el modelo aún no lo tenemos 100% validado, lo estamos ya escalando, tenemos muy cercano, pero al final lo que hacemos es buscar un modelo híbrido económico, ¿no? Es decir, los clubes pagan un poquito, nosotros financiamos la tecnología a largo plazo, los clubes pagan un poquito y los consumidores finales, el B2C, que es mm, el jugador y las familias, pagan otro poquito, ah, ¿vale? Con ese revenue, una parte nos sirve para nosotros monetizar y pagar nuestros costes, tanto de hardware, software como de plataforma, y los clubes tienen un incentivo que monetizan. Y a partir de ahí en la plataforma, los clubes también tienen su apartado de publicidad y pueden monetizar publicidad y nosotros tenemos los nuestros en plataforma. O sea que es un modelo híbrido que vamos mejorando constantemente. Es un reto, realmente claro. hacerlo sostenible. Hoy en día aún no estamos en números negros o verdes, llámalo como quieras, pero nos vamos acercando, porque estamos afinando el producto. Al final, nuestra misión como compañía es democratizar el contenido audiovisual del deporte amateur, de base, Mm, adaptado, inclusivo y femenino. Lo llamamos así, porque son esos deportes que tienen poca ventana, que la necesitan, porque hoy en día si no tienes contenido audiovisual no claro, existes existes. directamente. Y por lo tanto trabajamos con esa visión, que nuestra misión es esa, es democratizar el contenido. Y lo tenemos que hacer siendo sostenibles. Es decir, sostenible para los clubes o las federaciones. No tenemos que ser un coste, sino que tenemos que ser una inversión. Y que eso retorne a través de micropagos o de publicidad, ¿no? Ese es nuestro challenge, es ser sostenibles por nosotros mismos y para los clubes. Y en ese proceso estamos. Es un poco lo que sí el modelo americano ya tiene mucho más afinado, también porque el pocket money europeo y en este caso el español es mucho Es inferior, es sí, mucho sí. más inferior. Nosotros tenemos suscripciones anuales a 44,99 al año. Puedes ver todos los partidos de tu hijo, por Mm, ejemplo, ¿no? O de tu sobrino o de quien sea, ¿no? O tus partidos. En Estados Unidos esto cuesta 150 euros al año, $150, ¿no? Entonces, y aquí eso sería La gente no puede no pagarlo. está preparada Ahora para está esto, sí, preparada sí. para pagar eso, Sí. ¿no? Entonces, en ese estamos haciendo equilibrios en eso.
a medida, que es muy interesante, súper atractivo, que la tecnología va mejorando y que van llegando, o- y a lo mejor me estoy saltando cosas, que No, puede que bueno, tengas otras ya, cosas, ¿no? ya, tranquilo. Porque ahora vamos a otro mundo, es decir, ¿cómo consumimos contenido? Nosotros hoy en día consumimos cantidad de contenido y muy rápido y con impactos cortos. Entonces, ver un partido de 2 horas es un tostón. Entonces, ¿dónde vamos? A los highlights, que ya estamos en ese proceso de creación de highlights de equipo, pero no, ahora viene lo mejor, que es los highlights personalizados, ¿vale? Es decir, tú, que exjugador de hockey hierba, has ido a jugar por la mañana y por la tarde ya, hostia, quiero ver mis mejores jugadas y tal. Lo que queremos nosotros es que llegues a casa, hagas clic y en 5 minutos o 3 o 2 o cuanto menos mejor, tengas tus mejores jugadas con tus goles. Esto es como un mix entre retransmisiones ¿Eh? y videoanálisis Claro, casi, ¿no? Porque el exacto. highlight es un poco Bueno, es que al también... final lo que queremos es esa hiperpersonalización, que tú tendrás tus stats, tus Ujú. estadísticas de partido personalizadas, con tus imágenes personalizadas, tus mejores jugadas. Todos somos con mayor o menor medida egocéntricos y Esto. postureo. Nos gusta Nos gusta vernos, sí, sí. vernos y porque es así, ¿no? Es el ego humano. Y más en estos contextos que no hay, no Exacto, hay exacto, contenido, ¿no? exacto. Y estamos todo el día en Strava compartiendo que Sí. si tal, que si los comps, pues imagínate que llegas del partido tal y puedes compartir tú los goles que has hecho en redes con tus stats. eh, Vamos a eso, vamos a eso. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no ha llegado nadie ahí, ¿eh? Nosotros hemos empezado el camino. No sé cuánto vamos a tardar, le metemos horas y presión y buscamos, no solo no podemos desarrollar toda la tecnología, estamos haciendo partnerships tecnológicos para buscar eso. El futuro pasa por la hiperpersonalización de contenidos, el cual tú, que juegas a cualquier deporte, Sí, sí. al instante Puedes... tengas tus datos y tus mejores jugadas. Y por ahí vamos. Y a nivel de target, si tú tuvieras que decir, el target ideal para este servicio. Has comentado que son este tipo de deportes Mm, que no tienen esta visibilidad, no tienen correcto. esta oportunidad de ser retransmitidos. Exacto. ¿Es este el target? O sea, clubes, federaciones. Sí, correcto. Hay muchas federaciones que hasta ahora no tenían capacidad económica para retransmitir, con esto pueden hacerlo. Se pueden retransmitir ligas a unos costes muy ajustados. Esto es desde un punto de vista de más organizativo. Las ligas, los clubes, ¿no? Al final el club hoy en día, con un coste de salida de 250 euros al mes, que es lo que tenemos ahora nosotros, pues puede tener todos los partidos de su cancha, emitirlos, monetizarlos, puede hacer todo, grabar todos los entrenamientos que quiera, puede videoanalizarlos, Claro, ¿no? porque la cámara está fija instalada Fija en en el este, campo o la sí, grada donde sea y sí, sí, todo sí. lo que pasa en el día en ese campo se Correcto, retransmite. correcto. Nuestra tecnología, por ejemplo, está en Valdebebas o aquí en la ciudad deportiva de Joan Gamper, que tienen, Joan Gamper hay 16 cámaras y en Valdebebas 9, 11. Y graban absolutamente todo lo que pasa ahí. Y está la parte técnica, ¿no? que está analizando absolutamente cualquier detalle. Porque a nivel de deporte de élite, cualquier detalle puede ser muy relevante, ¿no? Por un lado está, que es el 5%, la élite, Claro, ¿no? Es la muy élite iba poco. a decir, Pero el el resto, target vuestro que el es target un poco nuestro, que más... es donde hay mucho interés, en el deporte base, por Claro. ejemplo. Es decir, cuando mis hijas ya están en edad universitaria, pero en edad alevín o infantil o cadete, que los papás estamos todos tontos, ¿no? Que creemos que tenemos al mejor jugador del mundo, hay un interés brutal. Pero es que además ya no es el interés de que creamos que es un gran jugador o jugadora, es la hemeroteca, ¿no? De tener los partidos de tu hijo, que al cabo de 20 años puedas ver esos partidos, ¿no? O él mismo, ¿no? El chaval Sí, sí, se sí. puede... Estas cosas hacen ilusión, ¿no? Yo Claro, cuando claro, ves, bueno, imagínate, ¿no? del 90 ves algún vídeo mal grabado de esa época, Claro, piensas, hostia, pero es bonito, es claro, romántico. tener todo Es... eso, toda esa Claro, hemeroteca tiene un valor, ¿no? claro. Y a partir de aquí, pues obviamente, sin duda, ahora por ejemplo, en un proyecto que hemos vivido muy de cerca y que como tenemos mucha experiencia en hockey hierba,
la liga belga, que es, Mm, como sabes, una de las grandes sí, ligas de hockey hierba a nivel europeo, pues ha implementado, inspirado un poco en nuestro proyecto que hemos hecho con la Federación Catalana y con la Española de hockey hierba, pues este proyecto y los belgas, los holandeses también están en camino, o sea, ya van a saco para mejorar la performance en claro. categorías inferiores. Claro, Mm, aparte ahí hay recursos. O hay muchos sea, que a diferencia del recursos, hockey aquí en España, que es más, claro, un poco más limitado, exacto. ahí pueden ir a Sí, golpe de sí, gas. pero van a gas, Sí, pero sí. ya, y todos los jóvenes entrenadores trabajando con inteligencia artificial, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que al final esta va a ser una tecnología que va a ser Claro. generalizada, ¿no? Sí que es cierto que, y las habréis visto por muchos campos, hay cámaras portátiles, Sí, de mucho esas más. que Sí, se clavan y suben, ¿no? exacto. Más. Nosotros tenemos unas blancas, que son las láser, luego hay unas verdes Vale, también, sí. que hay muchas, ¿no? Eso es producto más sencillo, pero que sirve más solo para coaching Vale. y videoanálisis, ¿no? Eso que es muy económico se ha generalizado. Estamos bien, hay un proceso, ¿no? Evolutivo, ¿no? Al final la gente se cansa de acarrear una cámara Sí, encima, de no es cargarla, cómodo, no es ¿no? cómodo, tengo que cargarla, tengo que ir con un trípode y nuestra demanda de cámara fija está subiendo Aumenta, exponencialmente. claro. Entonces, ¿por qué? Porque al final un club sea un club top o un club de 500 jugadores de barrio o de cualquier Mm, ciudad de España, pequeñita, pues al final va a considerar esta tecnología tan importante como tiene pues una buena luz LED en el estadio o un buen césped artificial, porque al final es una herramienta que se va a generalizar. sí. Y eso es lo que, esos años que Estados Unidos nos lleva por delante, pues lo vemos, ¿no? Que aquí en España pues tenemos unos 70.000 venues, Mm, más o menos deportivos. Ya solo en pádel son 20.000, es una locura el pádel. Ah, pues ahí hay un recorrido claro. enorme. Nosotros tenemos más de 300 cámaras, lideramos el mercado y estamos creciendo pues, de manera importante, ¿no? Comparado con estos mercados que comentas, Estados Unidos y ahora pues, Básicamente Estados Holanda, Unidos. Sí. Bélgica, etcétera, ¿ves ahora mismo España preparada para, o sea, las propiedades deportivas las están preparadas para, por precio? Probablemente sí, porque es Sí, bastante asequible, entre sí, comillas, sí, para ti es una prioridad, sí. pero ¿lo es una prioridad para la realidad de los clubes o entidades? Varios factores o varias Mm, variables, ¿no? mm, Que marcan un poco el futuro de todo esto. Yo te diría que el 95% de las instalaciones deportivas en España son propiedad municipal, ¿vale? Hasta ahora, hasta hace muy poco, los municipios, mm, y además, no querían saber mucho. no, es decir, cámaras de inteligencia artificial, derechos de imagen, ¿no? Como algo, Lo veían como un lío, ¿no? Decir, como un no, lío, ¿no? sí, Porque no me voy a meter además ahí. gestión pública, hay que ser muy cuidadoso con todo, ¿no? Con lo cual, pero ahora, por ejemplo, este mes ha salido una licitación con el Ayuntamiento de Madrid de 27 cámaras, ¿no? Que van a instalar 27 cámaras, el ayuntamiento más importante de España, ¿no? El mayor, con más instalaciones deportivas en toda España, ¿no? Barcelona está haciendo ya un piloto, estamos haciendo con ellos un piloto con varias cámaras. ¿Qué está pasando? Las instalaciones deportivas y la política se ha dado cuenta también de decir, oye, tengo unas instalaciones que me han costado Claro. una pasta de construir, que además me cuesta mucha pasta mantener y que con una tecnología nueva, que con unos costes muy limitados, puedo explicar, puedo visualizar qué pasa aquí cada fin Claro. de semana. Esto es la leche. Claro, se abre como una ventana de explotar, ¿no? Esa instalación o esa Y competición. también para potenciar políticas públicas, ¿no? Porque al final el deporte es un eje principal para la salud, ¿no? Si tú Mm, quieres tener una sociedad sí, sí, sana, está claro. que sea una sociedad que haga deporte. Por lo tanto, es una vertical que te da una herramienta política poderosísima, ¿no? Es decir, voy a promocionar el deporte de mis instalaciones deportivas, ¿no? Ah, con lo cual, y ahora, por ejemplo, estamos empezando una prueba piloto con BTV, que es ¿Vale? Sí, la sí. la Barcelona TV, televisión, sí. Barcelona Televisión. Ah, claro, para ellos dicen, hostia, mola mucho el hecho de que el protagonista de nuestra parrilla pueda ser el ciudadano de Barcelona, ¿no? Claro. Entonces, si puedo capilarizar, si el ayuntamiento capilariza y puedo tener ahí cámaras emitiendo y que eso pueda estar en la parrilla de BTV o en una plataforma de BTV, es la leche, porque al final el Sí, sí. ciudadano
se puede ver, está utilizando un servicio público que también es su televisión, con lo cual ahí está habiendo un cambio muy importante, ¿no? Entonces, a los grandes ayuntamientos se están dando cuenta que esto es una herramienta extraordinaria para promocionar deporte, por lo tanto salud, movilidad, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? vida saludable, sí, sí. Exacto. ¿Cuántas cámaras has dicho que tenéis activas a día de hoy? Ahora ¿Lo sabes? entre fijas y móviles como unas 300. 370, 380 más o menos. Y, claro, ¿es una por instalación Una deportiva por o, instalación, sí, claro, sí, tener esta sí, visión, ¿no? correcto, Triple con una correcto. es Es suficiente? suficiente, sí, sí. Sí que es cierto que, por ejemplo, en algunas ciudades deportivas eh, top, Mm, ¿no? Pues esta cámara central en medio del campo, para que nos sentemos en un lateral, sí, y luego en los extremos dos cámaras laterales más, con lo cual puedes hacer una multiproducción, ¿no? claro. Y eso va llegando, es más caro, obviamente, porque estás metiendo dos Sí, objetivos más, justo. etcétera, ¿no? Hoy por hoy, si utilizas este sistema multicámara, ah, tienes que realizar con un software vMix o otro parecido, ¿no? Vale. Por lo tanto, tienes que poner a alguien a realizar. Pero vienen cosas, ¿no? Vienen cosas muy chulas. Hemos estado, porque hicimos una prueba piloto por un contacto que tenemos en China. Estuvimos en China, hemos estado el último año y medio 3 veces en China y ahí que van a full, Sí. van así, trabajan de sol a sol, am, pues están haciendo ya pruebas beta con cámaras nuestras y con otras multicámaras con realizador con inteligencia artificial. Es decir, Claro. un realizador que decide en un estadio con diferentes cámaras cuál es el mejor plano y lo decide en milésimas de segundo, ¿no? Ostras. Y es capaz, porque además la inteligencia artificial mm, si se trabaja bien con el dato, es predictiva. Y me Mm, explico. Imagínate que un portero planta el balón, va a sacar largo, ¿no? mm, Cuando planta el balón y tira para atrás, la cámara es capaz de predecir que va a hacer eso, el algoritmo porque le hemos dado el claro, dato, claro. y abre el plano, ¿no? Y como, por tanto, está preveyendo y se está anticipando que ese portero va a lanzar largo porque está corriendo hacia atrás, ha clavado el balón, y con eso con muchas situaciones. ¿Por qué? Porque como lo hemos entrenado con tantas situaciones, a veces, muchas veces, es capaz De ver de, patrones, de ¿no? ver En estas patrones cosas, de sí. comportamiento y de movimiento, Mm, por lo tanto se anticipa. claro. Con lo cual, ese dato transformado en interés para el espectador le permite también decidir si tienes multicámara, cuál es el mejor plano, Ostras. ¿no? Claro, esto es ponerle una capa de dificultad y de volver a entrenar otro algoritmo Correcto, correcto. Pero eso va a con llegar, esto, eso va a seguro. llegar. Entonces, ¿qué vamos a poder? Bueno, mira, y de hecho, en un evento con que colaboramos, tenemos mucha relación con Extreme Barcelona, Mm, instalamos ya con inteligencia artificial, ah, hacían unas pruebas de BMX, ¿no? ¿vale? Sí, de memes. Saltan bastante, ¿no? Y con varias cámaras podíamos grabar en secuencia ese salto y luego se puede incluso, no lo hicimos aquí, pero puedes en un replay hacer una perspectiva de 360 grados. ¿Vale? Ostras, Imagínate, ¿no? Es decir, claro. que cuando tú tienes multicámara en un espacio, cuando haces un replay, ese truco lo haces un replay dando la vuelta a ese truco, ¿no? O un penalti, o un lanzamiento de córner, o un lanzamiento de una falta. Imagínate que tienes todo el estadio con cámaras automatizadas. Cuando haces Claro. un replay, tú puedes ver desde cualquier ángulo, girando, cómo lanza esa falta. Claro, este es un contenido que no tenemos Hoy en día no tenemos. No, no, y muy. hoy en día no lo tenemos en Como mucho mente. está esta imagen, ¿no? Pero es operario humano, Exacto. de que ahora se ha liberado un poco, ¿no? Y pueden estar más Correcto, cerca de los jugadores, pueden entrar en el campo. correcto. Es lo más cerca que tenemos de este Exacto. tipo de contenido, ¿no? Correcto, Y aún correcto, así ya nos choca, pues correcto. imagino que esto. Y también hemos visto en China que es flipante, porque explota la cabeza, porque al final es como una realidad virtual, pero que a ti te parece muy real. Que es que tú, cuando en una de estas cámaras mm, un chaval va a tirar un Sí, penalti, ¿vale? Es capaz, captando esa imagen y creando una imagen de realidad virtual, con unas gafas, es tu hijo, por ejemplo, que va a mm, tirar el penalti y con realidad virtual te pones esas gafas y tú ves la cara de tu hijo al mismo tiempo que va a tirar el ostras. penalti.
¿Me explico Uf. o no? Es decir, O sea, sí, pero sí, cuesta sí, sí, de sí. imaginarlo a Exacto. Es bajarlo decir, al... es alucinante lo que viene. Y eso no sé si lo veremos Claro. en el mercado en un año, en 2 o en 5, no lo sé. Mm. Pero lo que viene es alucinante. Es decir, si junta realidad virtual e inteligencia artificial, estamos en los inicios. Que esto es como el inicio de la rueda, casi, ¿no? Sí, O el inicio del coche, ¿no? Los coches, te comparas un coche de los años 20 sí, sí, o no, 10 con lo que es ahora mismo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Y creo que la evolución será mucho más rápida que la industria del claro. automóvil, por ejemplo, ¿no? Pasado 80 años entre que un coche te hable y cuando empezaba a rodar, ¿no? Entonces, aquí con la inteligencia artificial la evolución se multiplica, Claro. es decir, porque ya no picamos código, el código lo pica la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Mm. con lo cual la evolución va a ser rapidísima. Entonces, entramos en un mundo que es flipante. Claro, aquí aparte tocamos dos temas o dos sectores que son bastante actuales, ¿no? O Claro. sea, están ahí en ebullició, ¿no? Que se Sí, llama en sí. catalán, que es audiovisual y ya. Y claro, Cuando tú juntas estas dos y cosas, deporte. y deporte, Claro, exacto, y estamos deporte, locos por el deporte en este exacto. país. O sea, estos tres factores hacen, tú notas el interés, por ejemplo, cuando dices que nos apoyamos en partners, que nos dan a Sí, veces tecnología o nos dan, mm, e incluso inversores. sí, ¿Notas que por parte de partners a la hora de crear proyectos de la mano o inversores, ¿no? Para seguir creciendo, sí. ¿notas interés? O sea, son una combinación perfecta, ¿tú Bueno, dirías? sí, sí, es un gran interés, pero pasan muchas cosas en el mundo de cuando captas, tienes que captar recursos para crecer. Y nosotros llevamos 2 rondas ya. Em, por una parte está que el hype de la inteligencia Mm. artificial, que todo el mundo abre los ojos, ¿no? O sea, dices y ya, y todo, Sí, ya te escuchan. O sea, ¿no? exacto. Es Ya todo el como... mundo escucha, pero al mismo tiempo es cierto que hay un gap generacional, ¿no? O sea, inversores senior Les ah, cuesta, cuesta, sí, ¿no? Es decir, y es donde hay más dinero, ¿no? Estoy hablando, si hablas de fondos, los fondos no saben ni de senior ni de junior, ¿no? Pero de grandes fondos. Pero en fases iniciales, que no, como es la nuestra, que no son grandes fondos, pues obviamente hay un gap, ¿no? En el tema de inversor más joven, pues menos capacidad, y inversor más senior, pues a lo mejor más capacidad, pero más desconocimiento, ¿no? Entonces ahí se nota ese gap claro, también, ¿no? En ese cambio generacional y tecnológico nos encontramos. Estamos en la era de la, sí, en la era de la inteligencia artificial, sin duda, y es una disrupción. Yo por edad viví la disrupción de los primeros ordenadores internet en y los todo, sí, 80, sí. ¿no? Y luego en los 90 Internet. Fue una disrupción extraordinaria, pero esta es una disrupción que tendrá consecuencias mucho, mucho mayores. Es decir, porque toda la IA generativa, ah, veremos, veremos nuevos ecosistemas que todos conocemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, eso genera Mm. mucha evolución, o sea que todo vibra mucho y hay mucha vibración, pero también hay miedo, ¿no? Y tal, Claro, y a veces hay más hype que realidad, ¿no? También en la inversión, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando juntas estos elementos, inteligencia artificial, tecnología, deporte, ¿no? Pues es atractivo. Sí, sí. una pregunta que quería hacerte desde hace rato es, al principio, lo que tú has comentado, ¿no? Que al principio empezabas y había errores típicos bueno, de tener una IA que estaba en proceso de Mm, entrenarse. Después también acostumbrados a, por ejemplo, me invento retransmisión de la liga. mm, Estás acostumbrado a una realización y claro, pasar a una cámara fija mm. que va controlando todo el campo. ¿Tú crees que se prioriza tener este contenido, ¿no? Esta retransmisión, aunque sea, permíteme decirlo, básica en cuanto Muy a, básica, sí, sí. ¿no? Que es una cámara fija y tal. O priorizamos el hábito de consumo que tenemos, que cada vez el estándar es más alto en cuanto a audiovisual. ¿Cómo esta balanza, este Yo, equilibrio? yo te diré también que aquí hay un tema generacional y profesional también, por eso lo hablamos. La gente que viene del broadcasting, ¿Mm? o sea, del profesional, dice, hostia, cuando veo una cámara de estas, bueno, no me compares, porque yo quiero tener Claro, 3 planos diferentes y tal. Pero en un partido de cadete no puedes tener tres claro, planos claro. diferentes. Algún día los tendremos seguramente de forma con inteligencia artificial y con costes muy bajos, ¿no? Pero, ¿no? Y luego también está la parte generacional. La gente muy joven, que está acostumbrada a generar contenido con el móvil de una manera ¿Mm? muy orgánica y muy purista, ¿no? Es decir, muy orgánica y muy natural, ¿no? ¿Mm? Pues lo valora muy bien, ¿no? Claro. Y a lo mejor los más seniors, ¿no? Que tenemos el paladar
más finillo, ¿no? Más pijo, ¿no? Sí, sí. Estamos mejor acostumbrados, pues son más exigentes, ¿no? Pero sí que es cierto que más que la calidad, a lo que se va es a la intensidad. ¿Y qué quiero decir? Si me explico bien. Cuando más que el contenido, lo que quiero es un highlight, porque un highlight es la imagen del gol, de un remate espectacular, tal. Y eso sí que, y me da igual si está mejor o peor filmado, hombre. Mejor si Mejor si tiene está, sí, una sí. calidad 4K, ¿no? Si hace falta. Que por cierto nuestras cámaras pueden grabar hasta 4 y 8K. Si hace falta. Entonces, pero es curioso cómo las generaciones le dan valor a una cosa o a la otra, ¿no? Al final, como nos toca vivir en una era del contenido, lo que es importante es tener la imagen, ¿no? Cuanto mejor calidad, obviamente, pero es que estamos ahora haciendo un fin de semana 700, 800 partidos, que hace 3 años o 5 años era imposible que esos 700, 800 partidos se retransmitieran, ¿no? Claro, eso es la leche. Y obviamente no tiene audiencias, es la audiencia emocional, ¿no? Yo le llamo, ¿qué audiencia tenéis? Digo, de una calidad enorme, porque no es muy importante, pero es Muy muy, fiel, ¿no? muy fiel, porque al final estás viendo a tu hijo, a tu nieto, a A tu tu club, sobrino, ¿no? a tu club, Prácticamente, ¿no? sí, Con sí. lo cual es muy fiel. Es decir, tiene un engagement emocional brutal. Es decir, yo pago por ver a Messi y a Ronaldo, pero hostia, si tengo que escoger, a lo mejor escojo pagar ese micropago para ver a mi hijo, porque es mi hijo, ¿no? No sé si me Claro. explico, ¿no? No, Entonces, no, sí. tenemos un engagement. Si hay partidos que lo han visto 37 personas, porque claro, son los padres de los 11 Del jugadores equipo que del está en ese equipo, ¿no? momento, ¿no? En el campo, Pero claro, claro, pero claro. son súper fieles, unas medias de minutajes altísimos, ¿No? Y ¿no? la parte Comparado. buena también es lo que comentamos, que al ser una cámara fija que va grabando todo el día, Correcto. claro, por ahí pasan, o pone un Sí, mítico sí, sábado de un club sí, sí, deportivo social. correcto. Alevina, Correcto. Juvenil C, Exacto. Cadete B, y van pasando todos, cada día Vamos tienes. sumando audiencias ahí, Claro, exacto, exacto. Entonces, es curioso porque ya estás hablando de audiencia emocional o de audiencia de entretenimiento. Obviamente no entra gente a ver un partido infantil claro, no se lo pone expresamente de a ver qué pasa. entrenamiento, obviamente, sino que es un engagement emocional, Claro. pero es que es muy cualitativo. Es pequeño, pero muy cualitativo. Entonces, y por tanto están dispuestos a micropagar para ver ese contenido. Y nosotros encantados porque estamos, o sea, una de las cosas que nos gusta más, y eso nos pasa muchos lunes y martes, lunes, martes, que te llama un abuelo feliz porque que vive a 100 kilómetros de su nieto y ha podido ver el partido de su nieto, ¿no? Y que porque lo ve pues por Navidad o en verano, etcétera, hostia, a mí me mola mucho esto, ¿no? Claro, Hostia, oye, un señor con su tablet que ha podido entrar, que es muy fácil, pam, pam, se registra y ve a su nieto jugar, ¿no? Eso no tiene no, esto precio, no tiene precio. no tiene Sí, precio, es sí, la leche. Eso es lo que nos gusta realmente. claro. No sé si tienes la cifra, pero ¿en cuántos deportes crees que está ahora mismo vuestra tecnología Nosotros tenemos presente? 17 algoritmos diferentes. O sea, ¿17 deportes o hay Deportes. alguno Bueno, duplicado o luego algo? tenemos deportes que podemos retransmitir con plano fijo. Es decir, que el algoritmo, por ejemplo, el pádel, que es muy rápido, no tiene sentido tener una cámara lateral. Tenemos el plano trasero, Y ahora vas, plano fijo, y ahí, pero podemos meter, que no lo he dicho, pero en todas esas retransmisiones nosotros podemos poner un narrador in situ o remoto. Claro, eso te lo quería preguntar. Sí, ¿Tema narración sí, o sí, sin locución? problema. Sí. Podemos poner publicidad. Obviamente gráficos y marcadores. En pabellones deportivos tenemos ya los marcadores automatizados. Es decir, ponemos una cámara OCR conectada a nuestro ordenador y lee el Marcador marcador, del lo pabellón. transforma en lenguaje digital para televisión. Y ahí tenemos el marcador a tiempo real, ¿no? Caray. O sea que las herramientas son Sí, sí, caray. múltiples. De 17, ¿cuál dirías que es el más complejo? O el que un mayor reto supone. A nivel técnico, Mira, donde sufrimos mucho entrenándolo, el hockey, el field hockey, el sí. hockey hierba, el waterpolo. Claro, waterpolo, Sí, imagino sí, sí, que sí, porque hay entre los gorros de los jugadores, el balón, las salpicaduras de las agua, ¿no? Que salpicaduras, se están. sumerge el balón. Porque ah, cámaras subacuáticas aquí aún no, 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 pero existen ya para existen, porque a veces se broadcasting. ve, ¿no? Sí, sí, Esta. sí. Y es cierto que en algunos campeonatos nos lo hemos planteado. Sí, sí, sí. Claro. De ponerla y tal, y combinar, pero ya con realización. O sea, no, Sí, no ahí se 100% necesita, claro. automatizado, ¿no? Entonces, esos seguramente son los más difíciles. Luego, los más conseguidos, yo te diría, baloncesto es brutal.
La calidad del algoritmo de baloncesto es la calidad de una máster que puedes ver en televisión. De hecho, hemos hecho con varias televisiones autonómicas, hemos hecho algunos partidos de la Leporo, la segunda división del baloncesto español, y es la leche. Es la leche. Fútbol también es muy bueno, voleibol también. Hemos trabajado, como te he dicho, mucho el hockey hierba. Son 17 en total. Tenemos fútbol americano, béisbol. En béisbol tenemos un sistema que esto, gracias al proyecto americano, está validado por la Liga Americana de Béisbol y de Softball, que es una doble cámara, que cuando van a batear tienes una cámara trasera y cuando batea se abre el otro plano con una cámara de forma automatizada. Un home run, la bola se va... Y esto se utiliza en el softball y el béisbol universitario americano como sistema homologado. Y ahora estamos trabajando con la Federación Española también, con pocos recursos ahí, a ver si podemos instalarlo y tal, y hacer una Copa del Rey y tal, y trabajándolo. Pero claro, no es un deporte, es un deporte minoritario, el béisbol en España. Claro. Ya para ir acabando, Jordi, que se nos acaba el tiempo y podríamos estar aquí hablando de este tema porque la parte audiovisual y deporte claro, nos fascina. Pero ya has anticipado un poco antes, ¿no? ¿Qué depara al futuro inmediato, 3-5 años? Highlights y personalización. ¿Hay algo más que contemples ahí? ¿O sí que has visto en China, en tus viajes de China, has visto que se va hacia ahí? Se va hacia ahí. Yo creo que al final... ¿Por qué? Porque al final el consumidor está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Es decir, tú puedes pagar, o sea, vas a pagar aquello que sea atractivo para ti. Claro. Y tener tus mejores jugadas, tus mejores goles, pues estás dispuesto a pagar por ello, ¿no? Yo creo, por tanto, como eso, pues la industria al final que quiere asegurarse un retorno de la inversión, ¿no? Por tanto, se está invirtiendo por ahí, ¿no? Y es hacia donde todos estamos invirtiendo y trabajando para hacer posible todo esto, ¿no? Luego, todo esto conlleva muchas cosas buenísimas, ¿no? Que no hemos hablado. Yo creo que daría para otro programa. Estamos trabajando dando visibilidad a deporte inclusivo y adaptado, que no tienen o tienen muy poca ventana. Y toda esa innovación pues es muy fácil también gracias también a las nuevas formas de patrocinio muy ligados a la responsabilidad social corporativa. Estamos emitiendo cada vez más proyectos de esas características, ¿no? Y eso también es algo muy satisfactorio. Yo creo que el impacto social de la inteligencia artificial aplicada al deporte adaptado e inclusivo va a ser muy importante. O sea, claro, es que aquí no hay límite. O sea, habrá exposición, habrá visibilidad. Exacto. Pues es un tema de cómo se aprovecha esto, exacto, ¿no? Cada propiedad cómo aprovecha. Exacto. Entonces nosotros ahí también tenemos un programa anualmente que siempre nos vinculamos a alguna especialidad y estamos ayudando ahí, precisamente con la Federación Catalana que tiene de hockey hierba, que tiene el Hockey Plus, pues hemos estado haciendo cosas juntos. 20 años llevan de Hockey Plus, que hace nada han hecho 20 años. Una gran innovación desde hace muchos años y yo creo que también lo que vamos a potenciar es ese aspecto social y humano que la tecnología nos permite. Al final, la inteligencia artificial es escalable, tiende a cero, es decir, cuando mejor tienes entrenados los algoritmos, los costes de desarrollo son muchos más bajos, por lo tanto podremos hacer cosas más chulas y ayudar más a muchas personas, ¿no? Y a dar visibilidad a deportes y especialidades que no las tienen. Y eso mola. Estupendo, pues oye, Jordi, muchísimas gracias por pasarte por nuestro sofá. Creo que da, como tú dices, para otro capítulo, así que estate atento al teléfono, que quizá te llame en unos meses y te diga, oye, vamos a ver cómo está la situación y volvemos a hablarlo. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a ti, Xavi. Y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Chao. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.